buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ingeniero, le sube un poquito el volumen por favor a la gente. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, ahora sí. Bueno, acabamos de terminar en Medellín una semana que llamamos la Semana de Gobierno Digital y por eso me pareció un poquito acertado traer este nombre, porque en tecnología vienen pasando muchas cosas. Los últimos años han sido increíbles. En inteligencia artificial hemos logrado más avances en los últimos 5 años que en los 50 años anteriores. Están pasando cosas absurdas en temas de, por ejemplo, sustitución sensorial, en temas Big Data, Internet de las Cosas. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver todo eso con gobierno? Y un poquito esta presentación es de cómo ustedes pueden hackear el gobierno si utilizan las herramientas adecuadas. Pero para eso, entonces, voy a arrancar con una definición que dio el director del web, creo que es una directora, pero como para hacerlo bien académico al principio, entonces arrancó diciendo algo así como: la economía digital es la fusión de la tecnología con lo físico, con lo biológico, y termina impactando a todas las industrias, a todas las economías, y esta es la parte que me gusta, e incluso redefiniendo el significado de ser humano. ¿Qué significa ser ser humano? Entonces, para hacerlo, yo voy a empezar a contar una historia que empieza hace 250.000 años. Hace 250.000 años evoluciona en la Tierra el primer Homo sapiens. Sin embargo, contrario a lo que muchos creían o muchos creemos, el Homo sapiens no estaba solo. O sea, al mismo tiempo que había Homo sapiens, o sea, los humanos nosotros, estaban los Homo erectus, los Homo levini, estaban los neandertales. Los neandertales tenían un cerebro más grande que nosotros, eran más fuertes incluso. Y lo único interesante, o lo más interesante de los siguientes 100.000 años, incluso más, 130.000 años, es que no hubo nada interesante en el ser humano, absolutamente nada interesante. El Homo erectus era capaz de hacer el mismo fuego que era capaz de hacer el Homo sapiens, y el Homo levini el mismo fuego, y la misma lanza o la flecha. O sea, no hubo ninguna diferencia, absolutamente nada. Yuval Noé es un macrohistoriador israelí, Yuval Noah, para que lo busquen, es muy bueno. Escribió un libro que se llama De animales a dioses, es maravilloso. Entonces, en el libro, él empieza a contar toda esta historia de la evolución de la humanidad y dice entonces que si uno hubiera cogido un humano de hace, ejemplo, 100.000 años en el anfiteatro y cogiera un humano de hoy en el anfiteatro, no encontraría absolutamente ninguna diferencia. Si coge su cerebro y lo parte en pedacitos y coge el cerebro del humano actual y lo parte en pedacitos, tampoco hubiera encontrado ninguna diferencia. Sin embargo, hace 70.000 años exactamente, pues 70.105 años, no mentiras, 70.000 años, por ahí, algo pasa extraordinario, algo maravilloso. De pronto empiezan a aparecer los primeros símbolos, banderas, instrumentos musicales, y entonces los historiadores, los macrohistoriadores, llegan a la conclusión de que algo pasó en esa época con el ser humano que terminó permitiendo además cosas como la siguiente, que el ser humano llevara a la extinción al resto de las razas de hombres. O sea, incluso a los hombres antiguos, o sea, a los hombres anteriores. Dice Yuval Noah, dice, oiga, es posible que algún cambio genético haya hecho que la información que fluía dentro del cerebro fluyera entonces de una manera diferente. Y hay otros científicos, ya no en el libro de Yuval Noah, que dicen, oiga, incluso ahorita el Max Planck viene haciendo desde hace unos años una investigación muy profunda. Creo que una de las investigaciones más importantes que se ha hecho en los últimos años en la humanidad. Y no es el acelerador de hadrones, no,
¿Qué es? Entender qué hace a los simios diferente a los humanos. O sea, esa investigación hoy adquiere gran relevancia porque ya estamos hablando de inteligencia artificial y de eso vamos a hablar en un segundito. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace que los humanos seamos diferentes a los simios? Y eso mismo es la pregunta o eso mismo es lo que pasó hace 70.000 años. Era, ¿qué nos hizo diferentes de los humanos anteriores a los nuevos? Y entonces hablan de algo que se llama la teoría de atención colectiva. Lo voy a explicar un poco técnico y luego digo para qué sirve todo eso. La capacidad de atención colectiva realmente es la capacidad de los humanos de mirar un objeto, ¿cierto? Y saber que otro lo está mirando y saber que ese otro sabe que yo lo estoy mirando, pero además saber que lo está mirando desde una perspectiva diferente. Eso que parece tan complejo permitió la evolución del lenguaje hace 70.000 años. 70.000 años antes los humanos no eran capaces de hablar. Y entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Por qué es tan importante el lenguaje? Porque nos permite crear ficciones. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Nos permite crear cuentos. Nosotros antes éramos capaces de decir, viene un león, viene un tigre, hay un águila en el cielo. Pero no éramos capaces de decir, ayer había un león o más bien siguiendo a la manada. Hay un Dios por encima de las nubes, somos un país. El lenguaje permitió programarnos, empezar a coger las ideas de unas personas y llevarlas a otras, y siendo así, entonces los humanos, las manadas de humanos, empezaron ya no a ser manadas, sino a decir, somos un país, vamos a combatir a los neandertales, que no eran capaces de agruparse porque no tenían lenguaje. Entonces, esto nos lleva a una palabra que a mí me parece muy importante, que es la de la confianza. Los humanos fueron capaces de evolucionar hasta lo que somos hoy, gracias a que eran capaces de confiar en un extraño. Yo no te conocía a vos, pero si vos tenías una crucecita, entonces vos eras mío, así fueras de otra tribu. Y entonces eso nos permitía combatir. ¿Quiénes llegaron acá en carro? En carro particular, manejando. ¿Quiénes llegaron en taxi? ¿Quiénes llegaron en bus? ¿Quiénes volaron para llegar acá? O sea, uno hoy colabora con muchos extraños. Aquí nos abrió la puerta a un extraño, por allí dejaron que un extraño los montara a 20.000 metros de altura. Una gente rara que ustedes no conocían los trajeron en un carro hasta acá. Esa capacidad de los humanos de colaborar entre extraños es finalmente lo que nos dio el superpoder que tenemos hoy. Pero la tecnología viene cambiando absolutamente todo. Y una de las cosas que más ha permitido eso es los datos. O sea, los datos yo diría que es el combustible de la gran revolución. Siempre han estado ahí, pero antes no teníamos capacidad de usarlos realmente, o simplemente no los estábamos tomando, o no había tecnología para tomarlo. El Internet de las cosas, por ejemplo, es como nos da una capacidad muy poderosa de extraer información de 1000 cosas. En el futuro, uno va a abrir una aplicación, quizá con las Google Glasses, y va a seleccionar la mano y va a ver a qué velocidad está fluyendo la sangre dentro de cada una de sus arterias, qué enfermedades se pueden estar desarrollando en este preciso momento. Pero los datos se están volviendo, o sea, un poder impresionante, y es como el petróleo. Uno lo puede tener enterrado y no usarlo, o puede sacarlo y sacar provecho de él. Y así como en el petróleo hay gente que se encarga de refinarlo. Google, por ejemplo, es un refinador de datos. Lo que coge es toda la información que hay ahí, la refina, y luego, ¿para qué? Para que nosotros podamos tomar decisiones, digamos, más acertadas. Pues la inteligencia artificial es capaz de coger y navegar entre todos esos datos y además empezar a inferir cosas que nosotros no nos imaginábamos. Hay un ejercicio, un experimento que hacen desde hace más o menos 10 años con inteligencia artificial. Entonces colocan frente a varios sistemas de inteligencia artificial imágenes. Y el objetivo es ver si el sistema de inteligencia artificial es capaz de decir qué hay ahí. Entonces, si hay una silla, tiene que decir hay una silla. Si hay una persona, hay una persona. Y eso parece un reto relativamente sencillo.
pero la inteligencia artificial había llegado hasta el 75% en la capacidad de resolver los problemas. Y durante los últimos 10 años estuvo como en el mismo nivel. Yo me gradué de Ingeniería Electrónica en la Antioquia. Mi tesis de grado fue un sistema de inteligencia artificial. Y realmente en los últimos 10 años no pasó nada en inteligencia artificial, hasta hace como 3 años, hasta hace 2 años realmente. Hace 2 años las GPU, las unidades de procesamiento gráfico, nuevos métodos de procesamiento de datos y la gran cantidad de datos que se están creando a través de Internet de las cosas y otra cosa, permitió que la inteligencia artificial empezara a crecer exponencialmente. El año pasado, por primera vez, la inteligencia artificial fue capaz de superar a los humanos en la capacidad de decir eso es un globo o una C, ¿cierto? Pero en la capacidad de detectar absolutamente todo. Y hoy hay una pregunta muy fuerte en relación en cómo se va a ver el futuro dentro de 10, 15, 20 años. La inteligencia artificial está ya reemplazando trabajos. Está ya en Estados Unidos, ahorita estaba viendo una gráfica, hay muchos estados donde el trabajo más frecuente es ser conductor de camión. Ese es el trabajo más común que hay. Y hace la semana pasada, el primer camión manejado de forma autónoma con inteligencia artificial hizo su primer delivery. ¿Y qué entregó? Cerveza. Muy bien, vamos bien. La tecnología va en la dirección correcta. Pero esto es demasiado poder, pero también puede ser muy peligroso en las manos equivocadas. Elon Musk, Bill Gates y muchos otros ya están llamando la atención en relación a el poder que significa la inteligencia artificial. Elon Musk dice, es más peligroso que una bomba atómica. La pregunta es quién va a tener o qué países van a tener acceso o poder sobre la inteligencia artificial y cómo va a transformar absolutamente todo. ¿Qué trabajos o qué cosas deberíamos estar estudiando? Yo creo que nosotros, por ejemplo, deberíamos dejar de... Hay algo que las máquinas, creo yo hoy, pero me puedo estar equivocando, nunca van a superar el instinto de un humano, la capacidad creativa de un humano. Muchos trabajos van a ser reemplazados. Yo creo que la mayoría de los trabajos hoy en día deberían ser reemplazados además. Conducir, eso me parece hasta esclavista. O sea, un taxista no es como medio un esclavo, alguien se monta, le paga y él conduce, sabiendo que eso lo podría hacer una máquina, ¿no? ¿Y esta persona qué debería entonces estar haciendo? Algunos hablan ya de que los gobiernos deben estar pensando en otras cosas. ¿Cómo vamos entonces a darle un salario básico a la gente cuando el 30-40% de los trabajos de la economía desaparezca porque los van a hacer máquinas? Y también preguntas morales. Entonces, por ejemplo, MIT sacaba en estos días una pregunta moral en relación a los vehículos autónomos. 5 años van a ser totalmente normales los vehículos autónomos. O sea, no es el futuro lejano, no, 5 años máximo. La pregunta es, por ejemplo, esta. Si yo soy el pasajero de un vehículo autónomo, ¿cierto? Digamos que esto se despega. No se despega. Bueno. Listo. Entonces acá tenemos una persona. Listo. Yo soy el pasajero de un vehículo autónomo. Esta persona de pronto se cruza y entonces la pregunta es si yo debería irme por acá y chocarme y matarme yo, o sea, el carro me debería matar a mí o debería matar a esta persona. Entonces, es una pregunta moral muy interesante porque tenemos que empezar a programar a las máquinas para matar. O sea, es una decisión de matar. ¿A quién vas a matar? Sí, programe la máquina para que en este caso mate al pasajero. Entonces quizá que tenga que hacerse preguntas como ¿cuántas personas hay en el carro? ¿Cierto? ¿O cuántas personas hay al frente? ¿O qué tal si acá hay 10 personas que se cruzan en la calle y acá hay una que es un peatón que está simplemente en su acera?
de forma natural, pero aquí hay 10 personas que imprudentemente pasaron la calle. ¿A quién debo matar? ¿A una persona que estaba haciendo lo correcto, estaba en la acera? ¿O a 10 personas? ¿O al pasajero? Entonces, vienen retos muy importantes para los gobiernos, para la ciudadanía también resolver. Pero bueno, eso va a ser en 5 años, entonces eso se lo dejo yo al próximo viceministro. Pero por ahora yo quiero hablarles de cosas que podemos hacer ya, porque ya no son futuros, sino que son presentes. Y entonces empieza una pregunta básica y es, ¿qué podemos hacer con tecnología para la transparencia? Esa me parece muy bacana. Podemos hacer cosas ya. Los bancos utilizan la inteligencia artificial para detectar cuando hay una posibilidad de fraude en tiempo real. Y de esa forma están, mejor dicho, detectando todo el tiempo si hay fraude, si no hay cosas. Entonces, un proyecto que vamos a empezar este año es abrir una convocatoria para que ciudadanos, utilizando tecnología artificial como Watson, por ejemplo, y la información que es disponible hoy, entonces empiecen a crear sistemas para precisamente empezar a detectar si unos términos de referencia de una licitación o algo tiene algo raro, ¿no? O tiene algún enredo. Pero también podemos hablar de futuro. Estaba hablando con unos amigos de Google y me decían, oiga, nosotros estamos trabajando, y de Singularity University, me dicen, nosotros estamos trabajando en unas gafas con Google Glass que van a ser imposible mentir. O sea, ¿por qué? Entonces, un mundo sin mentiras. Porque resulta que ¿cómo funciona un detector de mentiras? O sea, por Dios, esta mujer que se va a morir. A ver, cuéntanos tu historia. ¿A quién le estás mintiendo en este momento? ¿Cómo es un detector de mentiras? Coge la pulsación de las personas y en función de ciertos patrones, etcétera, etcétera, entonces dice si está mintiendo, si se salió de lo normal o no. Listo. Entonces ahora imagínense con el Big Data, la capacidad de saber el comportamiento de millones de personas, pero además con Google Glasses aprovechar un principio físico, biológico que tenemos los humanos. Y es que cada vez que palpitamos, la cara nos cambia de color. ¿Cierto? Pero eso no lo detectamos muy fácil. Eso sí lo puede detectar un sistema avanzado de procesamiento de imágenes que entonces usted va a tener unas gafitas, le va a preguntar a la persona, ¿usted me está mintiendo? Va a tener que decir que sí. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser un mundo sin mentiras? Y también, ¿quién quiere un mundo sin mentiras? Porque se va a acabar la mitad de los matrimonios, la mitad de todo en el mundo, ¿no? Pero para los temas de transparencia de los políticos, de los gobiernos, va a ser muy, 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 muy importante. Educación. En Estados Unidos en este momento, utilizando también Watson de IBM, entonces ahora tienen una tablet donde la tablet le va haciendo preguntas todo el tiempo sobre el niño al profesor, ¿cierto? Entonces, tan. Y resulta que ahora entonces la tablet le dice, oiga, ¿qué es la clase que va a dar ahorita? Suma. Ah, listo, mire. A este niño, póngalo a ver este video. A este, póngalo a leerse este documento. A este otro, póngalo a escuchar esta canción. Resulta que todos los niños son diferentes. Pero para un profesor es muy difícil entender que hay como 1000 clases de niños. Y más cuando tiene una clase de 50 niños, es muy complicado. Entonces, lo interesante de esto es que al final los niños obtienen los mismos resultados académicos, pero tuvieron un camino para llegar a él completamente diferente. ¿Cómo van a ser? O sea, si nosotros estamos en una competencia y la estamos, ¿cómo vamos a hacer? O sea, no nos podemos quedar atrás. Porque si no, lo que vamos a tener es niños de otros países que van a saber el doble de lo de nosotros, que van a tener el doble de las capacidades y nosotros nos quedamos donde estamos. Y por eso, yo llegué hace poco al viceministerio, pero una de las cosas a la que le vamos a meter muy duro en este periodo va a ser a llevar tecnología e inteligencia artificial a las aulas de clase, para que nuestros niños no se queden, o sea, ¿por qué nuestros niños tienen que tener menores condiciones
sabiendo que esta es una tecnología completamente disponible. Ahora, esto seguramente difícilmente lo va a poder hacer el gobierno. Levanten la mano los que creen que el gobierno va a resolver los problemas de los próximos 30 años. Levanten la mano los que creen que los ciudadanos van a resolver los problemas de los próximos 30 años. Entonces ahí es donde viene el cuento. Lo que realmente la misión de un gobierno debe ser en disponer recursos, ponerlos en convocatoria para que emprendedores empiecen a resolver los problemas que tenemos y los hagan y los extiendan de forma masiva. Salud. Resulta que un estudio, en Colombia ustedes saben cuántos oncólogos hay. Hay 300 oncólogos que tienen que detectar 70.000 casos de cáncer al año. Que la probabilidad de que ustedes tengan un cáncer y alguien no se los detecte es muy alta. Pero cuando ustedes van a otro país, Europa, entonces en España o Alemania, entonces había dudas de si la inteligencia artificial realmente podía superar la capacidad de un doctor. No, pero ¿cómo la va a superar? Los oncólogos son las personas que más estudian. Ningún otro médico estudia más que un oncólogo. Pues el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, después del infarto, y está que la supera el cáncer al infarto. El punto es que cogieron todos los reportes, 1000 reportes de casos detectados por oncólogos y se los dejaron a un sistema de inteligencia artificial, a Watson. Y entonces, lo interesante es que el 99% de los casos en los que los médicos, los oncólogos detectaron cáncer, también lo hizo Watson. Ahora, lo interesante no es en los que detectó, sino en los que los médicos no detectaron. Los médicos no detectaron 30% de los casos de cáncer donde había cáncer o debieron haber hecho algo en relación a la persona. En otras palabras, para resumirlo, los médicos oncólogos en Alemania se equivocan en el 30% de los casos a la hora de detectar un cáncer. ¿Cómo estamos en Colombia? No sé. Lo que sí sé es que si nosotros detectamos a tiempo, vamos a bajar los costos de salud tremendamente, porque vamos a poder hacer intervenciones a tiempo. Y yo hablé de costos, pero ¿qué es costo sino un número? Vamos a salvar vidas, y eso sí que es muchísimo más importante. Ahí tenemos un proyecto muy importante de salud. Seguridad, pues esto es un poquito lo que había dicho ya al principio, pero hoy las cámaras no están hablando. Las cámaras, hace poco mataron, me dolió mucho, a un amigo que es un emprendedor en Medellín, Luis Alberto Cartagena. La mataron en la mitad de una ciudad de 2,5 millones de habitantes. O sea, y nadie se dio cuenta, nadie vio nada. Entonces, realmente necesitamos cámaras conectadas a sistemas de inteligencia artificial, porque lo otro que está pasando es que ponen una cámara y allá en unas oficinas muy sofisticadas hay una persona mirando la cámara, por Dios. Pues, más bien mande la persona allá, no, pues más seguro. Pero no, sistemas de inteligencia artificial pueden detectar si hay un suceso raro, diferente, en tiempo real, si escuchan un disparo, inmediatamente alerta, si pasa una cosa, inmediatamente alerta. En Inglaterra, por ejemplo, a usted le dicen, mire, si su cámara es de este perfil y tiene el tal ancho de banda, usted puede conectar su cámara, incluso de su edificio, al sistema central de Londres. Y entonces Londres empieza a monitorear, o sea, la policía de Londres empieza a monitorear con inteligencia artificial qué está pasando ahí. Eso hace que tengamos muchísimas más cámaras conectadas sin necesidad de hacer inversiones públicas. Ahora, ¿ustedes qué podrían hacer por eso? Todo esto yo lo concentro en Smart Cities. Yo tengo un sueño y es que este año empecemos el primer piloto, yo más bien lo llamo la primera vitrina de ciudad inteligente en Colombia. Estamos escogiendo qué municipio. Por un municipio donde no haya filas, donde el gobierno sea completamente digital, donde tengamos cámaras conectadas a sistemas inteligentes, donde cada niño reciba o tenga un computador, que es un programa que también venimos haciendo desde el ministerio, donde utilicemos, incluso lo que vengo haciendo yo es hablando con Google, con Microsoft, con Oracle, con todas las grandes compañías del mundo a decirles, oiga, vamos a tener una vitrina de este tipo. ¿A usted le interesaría poner cosas ahí para mostrarle a otras ciudades qué puede hacer usted
O sea, ¿qué puede vender usted? Es como una vitrina. Sería una forma, ojalá, yo estaba pensando incluso en Sabaneta, porque como es el municipio más chiquito de Colombia, solo tiene 15 kilómetros cuadrados, pues sería como un buen lugar para hacer el experimento. Pero hay que mirar si es ese, si es otro. Ok. Y democracia. Blockchain a mí me parece tiene un poder increíble. No sé, seguramente ustedes ya han hablado de blockchain aquí, pero la democracia hay que transformarla. O sea, yo a veces siento que mucha gente buena no se lanza a ser parte del gobierno porque siente que todo está muy contaminado. Pero al no hacerlo, precisamente sigue contaminado. Entonces, si nosotros podemos usar tecnología para que la gente pueda votar desde sus casas, pueda participar desde sus casas y sepa con toda la seguridad que su voto salió acá y llegó acá y que está ahí, pues definitivamente yo creo que haríamos un cambio tremendo en este país. Esto es solo para decir un poco de sueños que yo tengo y que estamos trabajando en ellos. Y solo termino con esta. Este es Martin Luther King, estudió en la universidad que tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, el MBA. Y él decía una frase que ha marcado mi vida. Él decía, aunque yo supiera que el mundo se acaba mañana, aún así hoy yo sembraría un árbol. Yo llegué a hacer la maestría en 2012, más o menos como en junio, septiembre, algo así de 2012. Y resulta que ese año, según los mayas, se acaba el mundo. ¿Qué día? 21 de diciembre. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Yo voy a sembrar un árbol. Voy a sembrar un árbol, lo voy a sembrar el 20 de diciembre. Se lo dije a un amigo, el amigo dijo, uy, del putas, yo también. Otro dijo, ve, yo también. Y otro dijo, yo también. Y de pronto entonces ya no era una ciudad, sino 2 ciudades. Y luego ya no fue 2 ciudades, sino 3. Y luego ya no un país, sino 2 países. Y así se fue creciendo. Hasta que al final tuvimos 50.000 personas sembrando árboles en muchísimos países, más de 220 ciudades sembraron árboles ese día. Era invierno al norte, verano al sur. Entonces desde Australia a toda Latinoamérica. Y lo interesante es que entonces entiende uno por qué es importante sembrar un árbol, incluso si sabe que el mundo se acaba mañana. No se trata de que uno vaya a cambiar el mundo. Yo entiendo perfectamente que yo no voy a cambiar el mundo. Pero si sembramos un árbol, es posible que inspiremos a otros a hacer lo mismo. Y si otros lo hacen, es posible que esos inspiren a otros. Y cuando nos demos cuenta, tengamos un movimiento. Con un amigo, con David, y muchos estamos sembrando árboles. No vamos a cambiar esto, pero ustedes lo pueden hacer. Ojalá lo hagan. Gracias. Gracias, gracias, gracias.